Bueno, hoy tengo está mal decirlo, pero un excelente programa porque tengo un excelente invitado que es Julio Schilling, Julio M. Schilling, quien es politólogo, escritor, director de Patria de Martí, un excelente website que les pido que lo sigan, The Cuban American Voice y columnista de El American. Es autor de Dictaduras y Paradigmas y Democratización en Cuba. Va a tener un simposio muy pronto, que por eso voy a empezar a decirlo, porque empiezo con él, con los dos temas que tengo, que es Ucrania y también Cuba, con el problema de Aramelis Ramos y American Airlines, pero Patria de Martí, Artículos y Ensayos invita a un simposio, La Guerra de Independencia de Cuba. Ya lo tengo, Julito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querida María Laria? ¿Cómo anda todo? Bien, estaba anunciando tu simposio porque cuando nos metemos en los temas y yo me embullo y me emociono y tú después se me olvida. ¿Cuándo es el simposio La Guerra de Independencia de Martí? El mismo grito de baile, el mismo 24 de febrero, el jueves, pasado mañana, el jueves 24 de febrero, en la Biblioteca Pública de Westchester, que está en Coral Way, la 94 Avenida. Y 9445 Coral Way. Y el tema es sumamente propicio para la ocasión, la guerra de independencia de Cuba, o sea, la guerra definitiva, la guerra final, y vamos a tener 4 panelistas estelares, José Antonio Albertini, Rosa Leonor Whitmarsh, Antonio Caratayud, que lo vi el otro Caratayud y José Raúl Vidal, que todos panel. Son, realmente expertos en el tema, y cada uno va a hacer una ponencia desde un ángulo muy particular, de modo de que va a ser, con el favor de Dios, un gran evento. Este servidor será el moderador y la entrada siempre totalmente gratis, abierta al público. El estacionamiento es amplio y... ¿Gratis también? Eso es increíble, porque en Miami ya no hay nada gratis. Y estacionamiento menos. Efectivamente. Y es bien cómodo, porque mira, tú sabes que uno a veces, yo sé que eso estoy seguro que le pasa a muchas de personas en tu audiencia, a ti también, que uno a veces va a un lugar y dice, me encantaría ir, pero el estacionamiento es un problema. Todos los días me pasa, el pay by phone es carísimo. Sí, no, y es que a veces, si de pronto el internet no te entra en ese momento. También. Nosotros ya estábamos en un lugar y, no sé, parece que el teléfono, el 5G, no entraba, tuvo que entonces entrar para buscar pegarme al Wi-Fi del local, y asustado que si a lo mejor en ese intervalo te ponen el ticket, o sea, es así, son esas cosas, y eso que encontré, porque a veces no encuentras y tienes que estacionarte más distante, en fin. Eso tiende a ser una comodidad que valoramos de esa biblioteca, que tiene, por cierto, un monumento a Padre Varela y a otros de nuestros próceres y patriotas, así que los invito a tu gran audiencia a que vayan, y estoy seguro que les va a encantar el evento. ¿Estará también disponible en Zoom o en virtual? Sí, también lo vamos a... Mira, gracias por recordarme. Sí, claro. Lo vamos a televisar en vivo por el YouTube de Patria de Martí, que es el canal TV Libertad, y también por el Facebook de Patria de Martí. Se va a estar transmitiendo en vivo simultáneamente, y por Twitter también, pero tanto el canal de YouTube, que es TV Libertad, lo pueden ver ahí, y en el Facebook, por Facebook de Patria de Martí, también se va a transmitir en vivo, y en el Twitter mío, Julio M. Schilling, también lo vamos a estar transmitiendo. Así que para las personas que están más distantes, pues lo pueden ver desde la comodidad de la sala, el cuarto, la oficina, cualquier lugar. A ver, tenemos 2 temas. Tú me enviaste y yo leí un artículo tuyo sobre American Airlines y las compañías que hacen todavía negocio con Cuba por el problema de Aramelis Ramos, que está varada o estuvo en el aeropuerto de Miami,
y después hubo una manifestación, también convocada por ahí Ramón Saúl Sánchez, en el Versalles, y mucha gente malentendía el hecho de que era o responsabilizaba a American y Estados Unidos que no le dieran la entrada, pero tú lo explicas muy bien en ese artículo, que realmente American se debe a que Cuba, el país donde va a aterrizar ese avión, le dé la entrada a su pasajero. Y tengo el tema de Ucrania que hoy está caliente. ¿Con cuál de los dos quieres empezar? El que tú prefieres. Si quieres, entramos por el de Cuba y después nos vamos porque el de Ucrania sí es el más, pero bueno, pues, en el orden que tú quieras. Vamos a empezar con Aramelis Ramos y el problema de American, que ha sido un poquito malentendido por las leyes de inmigración y demás, y después entramos en Ucrania, que realmente hoy la cosa está, ya la OTAN ha dicho que es como una invasión a esos dos territorios que ha declarado Putin como independientes. Vamos con American. A ver, ¿de quién es la responsabilidad de que Aramelis Ramos no pueda aterrizar en Cuba? Sin duda, la dictadura castrocomunista. Pero lo que hay que destacar en todo esto, querida María Daria, es el papel de complicidad y vergonzoso que American Airlines asume cuando se convierte de facto en un oficial de la policía política en la estación de inmigración, porque ella está viajando con un pasaporte cubano, ella no es residente de los Estados Unidos, está viajando a Cuba. O sea, normalmente, si ahora, por ejemplo, tú eres española y vas a volar a España y tienes un pasaporte español, las aerolíneas de acá no van a interferir contigo porque tú estás entrando a tu país con el pasaporte de tu país. O sea, no hay ninguna cuestión. En todo caso, el problema lo tendrías cuando arribaras a Madrid, por ejemplo. Pero en Cuba no es así. En Cuba no es así. Pero claro, entonces en esto, lo peculiar de esto es que ella está viajando con pasaporte cubano. O sea, y ella no es residente, ni está pidiendo asilo, ni nada por el estilo. Y sin embargo, esa acción de no dejarla pasar, pues tiene que haber venido directamente de una orden discriminatoria contra ella. Entonces quiere decir que eso en ese momento ya convirtió a American Airlines en efecto policía de inmigración castrista. Y la inmigración, la entrada y salida del país es una herramienta que el régimen castrista... Pero a ver, Julio, por mucho tiempo, desde los vuelos de libertad y después del 60, no se podía viajar a Cuba. Cuando se reabre eso, American Airlines y todas las aerolíneas y los charters saben que para tú poder entregar un pasajero que vuela en tu avión a ese país tienes que tener el permiso. Y se sabe que Cuba, a diferencia de la mayoría de los otros países, excepto las otras dictaduras, no permiten que un ciudadano entre, especialmente si se ha ido del país. Entonces, American sabía eso. ¿Por qué le vende el pasaje a Aramelis? No, es que, pero mira, el gran problema aquí es que la visa de ella estaba en orden. O sea, ella no, el permiso de salida, de retorno, todo estaba dentro de los días marcados. No había ninguna irregularidad en la documentación de ella. Y ella no es, o sea, una cubana americana, no es una, o sea, no es un residente de los Estados Unidos, no es una ciudadana de este país, de los Estados Unidos. Pero los ciudadanos sí pueden ir, los ciudadanos estadounidenses sí pueden ir, son los cubanos. Igualito que pasó con los cruceros, que hubo una demanda judicial y finalmente pudieron desembarcar. O sea, los estadounidenses pueden viajar a Cuba. Son los cubanos los que no. Sí, pero recuérdate que para los norteamericanos hay una serie de condiciones que el presidente Trump revirtió muchas de las facilidades de que había abierto el expresidente Obama. O sea,
que en efecto para un estadounidense viajar a Cuba tiene que mentir como loco para entrar y para salir al regreso, porque las condiciones tienen que estar por medio de una compañía de tour y una serie de reglamentaciones que tiene que cumplir, formatos, o sea, la puerta más amplia que abrió Obama con respecto a las diferentes clasificaciones que podían ir, Trump lo cerró lo suficiente como para establecer un laberinto burocrático que tenían que cruzar, que sin duda, pues, o sea, si la persona va a mentir, incluso muchos de los tours que se organizaban iban allá, o sea, a base de la mentira, que van a ver las mariposas en el malecón. Entonces, o por razones religiosas. Los santeros sí. y lo de la religión yoruba podían entrar todo el tiempo sin ningún problema. Y mucha gente falsificaba esas visas. Claro, bueno, eso es lo que digo, que te obligaba a cruzar todas estas cosas. Pero es que en este caso, Arameli, ella, o sea, simplemente estaba de regreso al país del cual vino para acá. Claro, ella venía de México porque estaba estudiando allá. Ella es curadora de arte, estaba estudiando arte, es la novia de Michael Osorbo. Venía vía México, vía Miami, hacia Cuba. Correcto, o sea que no había nada en su trayectoria que o sea, era llamativo para provocar lo que ocurrió. Pero claramente por ser por la relación que tiene con una persona que el régimen en este momento pues está ensañado, con ella misma por ser un miembro del movimiento San Isidro, o sea, políticamente todo esto es parte de la gran campaña de provocar el terror en los cubanos, o sea, el terror en este caso de alguien que quiere regresar, que no tiene ninguna intención de pedir asilo. Y Marielari, hay que entender de que el castrocomunismo desde el inicio encontró dos vías para lidiar con no solo los enemigos reales, sino enemigos potenciales, ¿no? ¿Verdad? Y eso es la cárcel, el fusilamiento o el exilio. Eso siempre han sido... Que ese es el propósito que ellos quieren que se queden aquí, que no regresen a Cuba. Claro, porque ellos entienden de que si está afuera, pues no les va a hacer menos problemas, sobre todo a raíz del 11 de julio, pues naturalmente eso ha sido que por mucho maquillaje que el castrocomunismo le quiera poner a lo que ocurrió, a pesar del intento con la movida que tuvieron con Junior García de desvirtuar lo de noviembre, y pero todo igual esto, se fue para España y ahí se ha quedado. Entonces, el logro de ello es que los disidentes se vayan. José Daniel Ferrer, ¿cuántas veces le han dicho que se va y se queda aquí? Él no quiere. No los quieren allá. No, esa es la idea y por eso es que tomaron esa posición. Pero hay que tener claramente entendido una cosa, y eso es que todo empresa privada que entra en un tipo de acuerdo, que hace negocios. Claro, que es el tema de tu artículo, que está muy bueno. O sea, que son ellos los que están negociando con dictadores. Correcto. Se convierten en cómplices y pierden capacitación para tomar decisiones propias. Y esto no es el caso solamente exclusivo a Cuba. Hay que recordar y tener presente, por ejemplo, en China. Con todas las empresas que van a China y que piensan producir artículos en China, utilizar la mano de obra china, tienen que entregar planos de desarrollo a las autoridades chinas, que por lo general lo tratan de imitar para después competir contra ellos y sacarlos de negocio. O sea, que no, en todo momento no solo son
cómplices del terror que se está ejercitando en esos regímenes comunistas, sino les sirven de mecanismo para ello expropiar la propiedad intelectual. En el caso de Cuba, ¿cuántos negocios no han ido? ¿Cuántas inversionistas no han ido a Cuba, empiezan el negocio y después caen en desgracia y se les vienen arriba cargos de cualquier cosa? Todos. Porque ya el negocio se queda allá. O sea, el negocio se quedó en Cuba, todo lo que invirtieron se queda allá y ellos pues salen corriendo porque si no les espera una larga condena. Esto es parte de una estrategia que no lo utilizan con todo porque tienen inversionistas que sí hay... ¿Cómo se llama el chileno que terminó tras las rejas? Sí, es... Ay, Dios mío, me estaba tratando de acordar cómo se llamaba, y luego otro español. Efectivamente, y tuvo una relación larga con el régimen, o sea, una relación de colaboración, de compartir en encuentros personales con la élite dictatorial en Cuba. O sea, que estas personas cuando están en gracia, pues gozan de privilegios que no, o sea, es una especie de Epstein en esteroides. ¿Te das cuenta? Epstein, o sea, en esteroides, está bueno eso. Tienes todas las prebendas que te puedo, porque, o sea, tienes tu propia isla, una isla mucho más grande, no solo la islita que tenía Epstein, tienen ahí todos los recreos que quieran, viven, la ley la controla el castrocomunismo, o sea que ahí no tienes preocupación te van a meter una demanda. A ver, en tu artículo tú dices, cuando el capitalismo hace negocio con regímenes totalitarios, dice, las entidades comerciales privadas involucradas, estoy citándote en tu artículo, se convierten en socios del crimen con la tiranía. Y American le está echando la culpa a Cuba. Sin embargo, Cuba, en un programa televisado de Confilo con Gabriela Fernández Álvarez, portavoz del régimen, está culpando a American Airlines. Pero la realidad es lo que tú estás diciendo. Cuando tú haces negocio, como hacer un negocio ahora con Norcorea, o como hacer un negocio ahora con la misma Rusia, que no será totalitaria, pero todavía sigue actuando como tal, y ese va a ser nuestro próximo tema. Cada uno se culpa a cada cual, pero si tú haces negocio con una dictadura, entonces estás sometiéndote, como tú estás diciendo con China, igual a lo que dice la dictadura. La dictadura no la deja entrar a ella. Pero American, habiendo tenido ese convenio, cuando Obama le vende el pasaje, entonces ¿quién tiene la culpa? Puedes estar convencida de que American recibió instrucción desde Cuba. No, yo estoy segura. Pero lo que es o sea, para que esto es algo para que los empresarios del mundo vean, los empresarios del mundo libre vean que cuando te tienen que tirar hacia adelante y hacerte quedar como el ridículo y el malo, lo hacen. O sea, el régimen utilizó un programa, ahí uno de los oficialistas, porque todos son los medios oficialistas, que le echó el muerto a American, que haya resuelto American. Y básicamente, o sea, ellos entonces no lo van a contradecir porque tienen miedo que le quiten el permiso de operar. Entonces ahí aguantan la galleta y la humillación pública como un buen soldado. O sea, es realmente vergonzoso el papel que les toca jugar. Y realmente, mira, hay que tener siempre en cuenta que cuando cayó el nazismo en Europa, hubieron empresas que tuvieron que enfrentar por su responsabilidad en la barbarie. Eso tal vez no será el caso de American, pero sí hay empresas que van a ser investigadas, no solo por su vínculo por medio de traficar con propiedad, sino de facilitar determinadas instalaciones y operaciones del catrismo que la dictadura cubana pues ha utilizado para cometer crímenes de lesa humanidad. O sea, entonces pues naturalmente ahí, igual que en Alemania nazi, tuvieron que responder ante los tribunales. Pero sí es necesario que el daño que causaron todas estas identidades por los recursos que le traspasaron
a la dictadura castrista, pues que sea como mínimo revelado y hecho público para que carguen con su responsabilidad, para que tengan su mancha merecida por haber colaborado con una dictadura sanguinaria. Total, que no pagan los bills igual, o sea, después, ¿cómo es la de París, no? Le tienes que perdonar la deuda porque, ¿por qué negociar con un país que no paga sus deudas? Esa es la parte que yo no encuentro. El Acuerdo de París, creo que se llama, que termina finalmente perdonando las deudas que tienen Cuba con los países. ¿Con qué claro, comercio? El Club de París, por el supuesto. Club de París se llama, el Club de París. La realidad es que el castrocomunismo es como un indigente que ha estado pidiendo el dinero a todo el mundo, viviendo a costa de todo el mundo, o sea, su naturaleza es parásito y ha dependido primero del comunismo internacional por vía de la Unión Soviética, por una dependencia total. Después, pues vino la reformulación de la economía de los inversionistas, desde donde empezó esa gran deuda a acumular con el mundo capitalistas. Después vino pues el petrodólar y la expropiación de Venezuela, su colonia, y pues el narcotráfico también ha sido que se profundizó a partir de los 80, pero la realidad es que Cuba comunista de la década de los 60, primero como mecanismo de subversión para tratar de endrogar a toda la sociedad y la juventud estadounidense, y después se dieron cuenta que era bastante negocio, bastante lucrativo, y bueno, con Pablo Escobar pues las cosas se dieron más público, pero el hecho es que eso siempre ha sido y sigue siendo. Y fíjate si el castrocomunismo son perversos y malos, que ¿cuál es el rostro que utilizan para que le dé la cara al mundo? El de Nicolás Maduro, el de la colonia venezolana, o sea, de su colonia en Venezuela, porque no quieren dar la cara, aunque se benefician extraordinariamente del narcotráfico. Así que así es como operan y nunca pagan, o sea, es constantemente, ese es el costo de cuando las personas dicen, bueno, pues ¿cómo es que han durado tanto? Bueno, duran tanto porque tienen... Y también tienen lo que le dicen la fe, que es la familia en el exterior, que son los familiares de las personas que quedan allá, que yo comprendo por razones humanitarias, les están enviando remesas, pero ese es el ingreso mayor que tiene Cuba. Pero bueno, es otro tema. Vamos a pasar a Ucrania, Julio. A ver, hoy la OTAN ha dicho que considera que el hecho de que Rusia y Vladimir Putin haya dicho que, ¿cómo se llaman las dos? Lugansk y Donetsk, creo que se llaman, son regiones independientes, pero hoy la OTAN ha reconocido eso como una invasión. Entonces, ¿dónde estamos parados? ¿Hay invasión o no hay invasión? Hay invasión. ¿Hay invasión? Por supuesto. Ucrania es un país soberano, es un país que tiene su historia, que tiene su trasfondo. El argumento de que, y voy a escribir sobre esto en estos días, el argumento que tiene Rusia, que bueno, que ellos son parte de la historia de la gran Rusia. No, Ucrania podría argumentar que en efecto lo que se llamaba el Rus de Kiev, que era una federación de tribus, pues que Rusia es de Ucrania. O sea, el argumento se puede hacer desde otro lado, de otra forma, porque era en Kiev donde estaba. Ah, está bueno eso, porque en Kiev empezó todo, o sea que Rusia puede ser de Ucrania más que Ucrania de Rusia. Exactamente. Okay. Pero aquí lo que estamos viendo, María Laria, es la respuesta a la debilidad. Cuando ocurrió, yo creo que nosotros hablamos, si no mal recuerdo, del precio que se paga cuando se actúa con vacilación, por no decir cobardía, el debacle de Afganistán. Sí. Y fíjate que podemos hacer este mismo principio cuando Bahía de Cochinos, la traición de los Estados Unidos en Bahía de Cochinos. ¿Qué pasó en ambos casos? Bueno, en Afganistán, vemos las acciones de Rusia. ¿Por qué? Porque ven debilidad
debilidad, y estoy siendo bastante generoso con solamente debilidad. De Estados Unidos, tú dices. De Estados Unidos, de traicionar uh-huh. a un amigo. Cuando la traición a Vietnam del Sur, pues vimos el comunismo internacional en esa década tener un movimiento extraordinario. Cuando en Cuba, de Bahía de Cochino, a unos meses después se atreven a poner, a encerrar, tratar de asfixiar Berlín con el muro, y otros meses después ya los cohetes lo mandan para Cuba. O sea, estas posiciones agresivas son por lecturas que les dan de debilidad y de cobardía a determinados gobiernos norteamericanos. Entonces, la acción en Afganistán, pues ya decididamente le dio la instrucción a Putin a que actuara, igual que está viendo el dictador de China con respecto a Taiwán, porque desde el 2014 hay, dicen, tropas separatistas, o sea, elementos separatistas. No, hay básicamente movimientos, guerrillas urbanas causando malestar y subversión en el territorio soberano de Ucrania, pero no ocurrió nada porque no estaban esperando el momento, y el momento es esto. Y podemos añadir que la guerra, que todos sabemos que necesita mucho dinero, el petróleo y el gas natural siempre ha sido la vida y la muerte de Rusia, y como lo fue anteriormente con la Unión Soviética. Una de las estrategias de la administración de Ronald Reagan para combatir el comunismo soviético y revertirlo fue abaratar el petróleo para dañar a la Unión Soviética, porque el petróleo y el gas natural ha sido y sigue siendo la fuente de entrada principal de moneda dura para Rusia. Entonces, cuando la administración de Reagan pactó con aliados para incrementar la producción y bajarle el precio de petróleo mundial, sabían que esto a la Unión Soviética en aquel momento le iba a hacer daños extraordinarios, que de hecho ya para 1986 casi un 70% de las entradas a la Unión Soviética habían bajado. Ahora hemos visto lo inverso, con el precio de petróleo subir. No, está por las nubes, Dios mío. Mira, acabo de encontrar, para que no se me olvide antes que terminemos, Max Marambo, era el chileno. Max Marambo, efectivamente. De Río Sasa. Pero bueno, continuemos, es que a mí me gusta acordar. Bien disfrutó en Cuba los favores del régimen. Ok, continúa con... Pero entonces, pues ahora estamos viendo que, pues naturalmente se lanza el dictador Putin, se lanza en esta aventura porque ve claramente que esta administración no tiene lo que hace falta para impedir esta movida agresiva, pero las condiciones económicas también están a su favor. El precio se ha duplicado, sigue en incremento, y todo esto pues le beneficia la capacidad bélica, porque tiene los recursos para hacer este tipo de movimiento. Entonces, uno a veces, y esto yo creo que tú seguro que también conoces a muchas personas que, si bien no son defensores abiertos de Putin, pero pues dicen, no vale la pena la guerra por Ucrania. No se trata de... Había mucha gente que decía que era un bluff y que realmente él, pero al declarar esos dos territorios, Donetsk y Luhansk, creo que se llaman, la OTAN ya ha decidido que eso es una invasión. Entonces, quiere decir que todos los países de la OTAN tienen que responder, porque Ucrania todavía, y no creo, no sé tu opinión, que realmente nunca llega a ser parte de la OTAN. Pero entonces, al la OTAN haber declarado eso invasión, ¿qué pasa ahora? Y además, por otra parte, el rublo, la economía rusa ha bajado muchísimo, Julio, ¿no? No, por supuesto. Lo que pasa es que, mira, Rusia
en este momento, o sea, está dispuesta a pagar determinado precio porque sabe que indirectamente también se lo van a sentir, no indirecta, directamente se lo van a sentir también los europeos con el precio de petróleo que se va a incrementar más y el gas natural. O sea, es que él sabe que esto, a la vez que el presidente Biden quitó las sanciones que el antiguo presidente Trump había puesto a el desarrollo del Nord Stream pipeline, claro. permitiendo que el gas fluyera libremente de Rusia a Europa, pues le regaló una bonanza a Putin. Entonces, pues, yo no entiendo la búsqueda de posiciones duras contra Putin, y sin embargo le facilitaron eso. Aparte, los demócratas acaban de rechazar, o sea, de tumbar una propuesta de los republicanos para poner castigos mucho más severos anterior a esta exclusión, y fue derrotada porque no tenían los votos, o sea, que por los demócratas. Los demócratas decían que eso pues iba a quitarle, mecanismo de negociación a Biden. O sea, eso fue la racionalización que dieron. Pero la realidad es que ya las cartas estaban echadas por la lectura, lamentablemente, que el dictador Putin le dio a la voluntad estadounidense de reaccionar a esto. Y tristemente uno ve algo como esto y piensa, bueno, esto, como he escuchado en muchos lugares, es un problema de disputa de frontera. No, esto no es un problema de disputa de frontera. Este es un problema de un régimen invadiendo un país soberano. Es el segundo país más grande de Europa, después de Rusia, en territorio, y un país que tiene derecho, que sus ciudadanos soberanamente eligieron al gobierno que tienen, y la minoría rusa que vive ahí o que simpatiza con Rusia. A ver, ¿qué porcentaje de rusos hay en Ucrania? Son una minoría. En estas dos regiones sí componen, tal vez si no la mayoría, bastante grande, pero eso no ¿Y por qué esas dos regiones son tan importantes? Porque están en la frontera noreste. Porque están en la frontera, pero también porque les sirven para la racionalización que Putin está usando, igual que la acusó Adolfo Hitler, para invadir a Austria, a Checoslovaquia, que eran regiones, el Sudetenland, o sea, regiones que tenían una alta población alemana o personas, incluso austriacos, que se sentían alemanes, que tenían familiares que se consideraban más alemanes que austriacos, pero eso no te da la licencia para invadir. Imagínate que una Cuba libre y soberana determine anexar a Miami porque hay unas conexiones con los cubanos aquí en Miami, y se decide anexar al condado de Miami-Dade. Buena comparación. Pero claro, y perfectamente podría ser, o sea, si miramos, si podríamos decir, o sea, hasta la Florida, que ha tenido gobernadores cubanos bajo la tutela de España, pero históricamente, o sea, ha habido una presencia. Pero bueno, no podemos mantener acá simplemente con este condado, que los cubanos acá pues producen en términos de Producto Bruto Interno muchísimo más que nuestros hermanos intramuros, por el sistema que nos caracteriza. Aquí pues, es un sistema capitalista, libre, todo lo contrario en el territorio nacional, pero esa argumentación no se puede usar, porque bajo ese criterio, de nuevo, hay muchos... a ver, Julio, pero a ver, Rusia y Ucrania, a ver, ¿qué son los acuerdos de Minsk? Putin nos rompe esos acuerdos al reconocer la independencia de Donetsk y Luhansk y también enviar tropas, que ayer las envió. ¿No está rompiendo esos acuerdos de Minsk? Sí,
Por supuesto que los rompe, pero tenemos que, mira, los comunistas firman y no cumplen lo que firman. Y Putin, que estuvo cerca, si no me equivoco, 15 o 18 años en la inteligencia, en la KGB. Sí, claro. Estuvo en Alemania Oriental trabajando, alcanzó el grado de teniente coronel. Él considera que una de las, y lo ha expresado públicamente, que una de las peores calamidades fue la caída de la Unión Soviética. Él ha logrado lo que quería lograr Gorbachev en gran medida. Gorbachev creía en el socialismo. Él quiso imitar a los pasos de China, no encontró el apoyo en la burocracia soviética para sus modificaciones económicas y abrió el entorno político con el fin de encontrar ese apoyo y cometió el error visto desde la óptica de un totalitario, porque el comunismo, si lo abre, se cae. O sea, el comunismo solamente se puede sostener teniendo el monopolio absoluto del poder. No se puede en ningún sentido ejercer la pluralidad porque tiene una explosión, porque realmente es un sistema que no sirve. O sea, soberanamente el pueblo, si le das a escoger, nadie va a optar por eso, que fue lo que Gorbachev pensó. Bueno, Putin se aprovechó de, lamentablemente, un demócrata débil, como el caso de Yeltsin, y poco a poco se fue consolidando el poder hasta que en efecto tiene no un clon del modelo previo comunista, tampoco es un sistema de corte tan acérrimo como el chino, pero sí es una dictadura indiscutiblemente, y a pesar de que tiene elecciones, votaciones, más bien, sí, y hay propiedad privada, no hay espacio. Sí, pero los millonarios rusos, cuando llegan a tener tantos millones y billones, que no me acuerdo el nombre de uno de ellos, Putin o los mete con él, o si no, los expulsa de Rusia. Hubo uno que tenía mucha plata, hace como 2 o 3 años. Bueno, pero a ver, voy a volver a los acuerdos. No, pero ese punto, María, es muy importante. Es muy importante, okay, porque, mira, los comunistas chinos descubrieron lo que Putin pues ha imitado a cabalidad, y eso es que en efecto es lo que los fascistas, tanto en Italia como sobre todo en Alemania, se dieron cuenta que ellos podrían promover el socialismo contando con un sector privado que ellos manejaban, que serviría a los intereses políticos, porque en China hay planes, siguen habiendo los planes quinquenales, sigue siendo una economía planificada, pero utilizan el mercado y cambiaron las reglas, dejan que empresas privadas, pero privadas con el condicionamiento de que tienen que seguir las directrices del comunismo. Claro, igual que en Cuba, que GAESA y todas las organizaciones de la FARC, la economía la mantiene. Pero bueno, a ver, vuelvo al acuerdo de Minsk. En 2014, supuestamente, el objetivo, y los países eran Francia, Alemania, Rusia, Ucrania, ok. Supuestamente dice que tiene el objetivo de poner fin al conflicto entre separatistas prorrusos y combatientes ucranianos. Y ese fue el año en que ellos quitaron Crimea. Rusia se apropió de Crimea. Y entonces ahora, ¿qué van a hacer esos países que firmaron eso? ¿Por qué no han dicho nada? Bueno, ¿y por qué no actúan? Eso es lo que precisamente tendría. Mira, tú sabes cómo esto se hubiera, porque efectivamente han violado. Mira, es que la entrada nunca se cumplió a cabalidad, porque Rusia mantuvo siempre elementos subversivos en estas regiones. En otras palabras, ha llevado una especie de guerra de guerrillas en todo momento desde el 2014. Ellos nunca desactivaron
sus células subversivas dentro del país, y constantemente estaba atentando al orden público. Pero ya cuando se veía el movimiento de tropas rusos, o sea, ese movimiento era para que los firmantes de ese acuerdo, como la OTAN, hubieran reforzado y no mandando tropas para que estuvieran sentados del lado allá de la cerca, sino estar en Kiev, estar en Ucrania, demostrarle a Putin, no solo decirle o presentarle sanciones que al final del día les dan la vuelta. Y no quiere decir que las sanciones no van a castigar a Rusia, sí, lo van a castigar, pero... Y si lo sacan del SWIFT, ¿cómo se llama el grupo bancario que es el que creo que se llama SWIFT, algo así? Sí, bueno. Que Estados Unidos amenaza sacarlo a Rusia, y si hacen eso, entonces Rusia no puede tener transacciones bancarias ni financieras. Sí, el único problema de eso es que ya, los rusos, anticipando todo esto, han hecho como ha hecho el castrocomunismo, como ha hecho Irán, como ha hecho una medida menor Corea del Norte, porque Corea del Norte es una dependencia directa de China, pero Irán, Cuba comunista y Rusia ya han desplegado empresas fantasma a través del mundo, en el mundo libre, donde les provee una entrada de dinero indirecta, que medidas como esa no van a tener las repercusiones que uno pensaría, porque el dinero está invertido en el exterior, en esos países, en empresas que tienen legalidad a través del mundo. Irán tiene más de 2.500 empresas a través del mundo. Increíble. Que operan como una empresa cualquiera, sin embargo es un mecanismo para entrar dinero a Irán. El castrocomunismo igual, el castrocomunismo tiene empresas aquí en Miami. ¿Cómo no? Empresas que uno lo ve y tal vez... ¿Cuál era la empresa que estaba en Coral Way, que era, creo que del hijo de Díaz Canel, algo así? Bueno, efectivamente, fíjate. Y ahora van a abrir un restaurante que lo tienen en Nueva York, que quieren abrirlo aquí en Brickell, que quieren, ahora no me acuerdo el nombre, que quieren tener la foto del Che Guevara y de Fidel Castro. Bueno, terrible. Vamos a anunciar tu simposio otra vez. Se llama La Guerra de Independencia de Cuba. Va a ser en Winchester Regional Library y está en 9445 Coral Way, Miami, Florida 33165. Y estará, Julio Schilling como conductor y moderador, José Albertini, Rosa Leonor Whitmarsh, Antonio Calatayud, que me lo encontré el otro día en el desfile de Hialeah, y José Raúl Vidal. ¿A qué hora va a ser? Jueves 24 de febrero a las 5:30. Hay parqueo amplio y gratuito. Y además en Facebook, me dijiste, y en Twitter. En Twitter y en YouTube, en TV, el canal de Patria Martín, que se llama TV Libertad, se va a transmitir en vivo por esas plataformas. A ver, voy a hablar. José Albertini es escritor, periodista y presentador. Rosa Leonor Whitmarsh, profesora, catedrática y columnista. Tony Calatayud, periodista, historiador y economista. Lo tengo que entrevistar próximamente. Hace rato que no lo entrevisto. José Raúl Vidal, escritor, investigador, historiador. Y Rosa Leonor Whitmarsh. Y el moderador es Julio Schilling, politólogo, escritor y director de Patria de Martí y de Cuban American Voice. ¿Tú crees que va a haber una guerra o no? Y le vamos a entregar un premio Libertad a Rosa Leonor Whitmarsh por su aporte a la intelectualidad cubana. ¡Ay, qué bonito! Felicidades para ella. Es así, y va a estar ampliamente cubierto, así que si no pueden ir, pues por favor sintonicen y para que lo puedan ver. Es una figura ilustre en nuestra comunidad y realmente es el primer premio que Patria de Martí da y no va a ser el último, así que qué bueno.